Para hablar de la importancia del sueño en los niños, vamos a conversar con la psicóloga Elian Silverman, que ya está en línea con nosotros. Elian, bienvenida, gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar por acá. Cuando hablamos de la importancia del sueño en los niños, voy a tratar de expresarme lo mejor posible y vamos a centrarnos en los niños, obviamente, que es lo que es para lo que te llamamos. Pero ¿cuánto tiene de formación cultural en lo que tiene después con el sueño en los adultos, que también es importante? Está completamente, digamos, tiene una relación bidireccional, porque pensemos que de alguna manera nosotros estamos generando, digamos, todo lo que va a ser a futuro nuestra higiene de sueño, nuestra calidad de descanso. Por eso es tan importante, digamos, pensar en todos los beneficios que tiene durante la infancia el descanso, porque bueno, son como los cimientos que vamos a tener después como adultos, ¿no? Uh-huh. De cualquier manera, cuando somos bebés, Elian, dormimos es como que el sueño forma parte. A ver, voy a tratar de expresarme lo mejor posible. Parte de una rutina más presente en lo que tiene que ver con el día a día de la formación de un bebé. Es verdad, porque el niño en general, para sentirse seguro y para sentirse confiado, en una primera instancia y en sus primeros años de vida, en general, y siendo bebé ni qué hablar, necesita de ese contacto, de esa compañía, de esa presencia, para poder formar algo que desde la psicología nosotros conocemos como la teoría del apego, en donde sabemos que el apego seguro es el más saludable, es el más adaptativo, y bueno, si nosotros podemos dar esa presencia, si nosotros podemos, digamos, acompañar de alguna manera los despertares normales y fisiológicos o saludables que tiene un bebé o un niño en sus primeros años de vida, bueno, eso va a generar que seamos personas más seguras, más confiadas, que sepamos que por más que no veamos a nuestros padres en el campo visual, vamos a sentirnos seguros, nos van a venir a buscar al jardín, al maternal, a la escuela, no nos vamos a sentir abandonados de alguna manera. Está claro. Elian, ¿qué es lo que pasa con los tiempos que estamos viviendo ahora, no? Uno es de la época que mi abuela me decía, llévate, cuando llegaba la nochecita, que me decía, llévate un librito a la cama y agarrá sueñito. Y era santo remedio lo que me decía mi abuela, y había como una importancia más controlada, quizás, esto lo entrecomillo, del sueño. Hoy en día, de pronto, como adultos, quizás no somos tan, no quiero utilizar el término responsable, pero quizás no tan controladores de qué es lo que pasa con nuestros hijos, teniendo en cuenta que están conectados ya desde muy chicos y obviamente hiperestimulados. Es más difícil que si le tuviéramos que poner una personalidad al sueño, el sueño llegue, como llegaba leyendo algo, y quizás estamos en una época en la que estamos en un quiebre en lo que tiene que ver con esta importancia que tú le estás dando al sueño en los niños. Totalmente, y es re importante esto que vos decís, Cairo, porque a ver, el sueño y esto de que llegue el sueño, uno siempre identifica el sueño con la noche, ¿no? Con el momento en el que ponemos o apoyamos la cabeza en la almohada, pero la realidad es que el sueño llega justamente en base a lo que hacemos en las 24 horas del día. No es solamente ese momento de la rutina de agarrar un librito y acostarse a dormir, sino esto que vos mencionás. Bueno, ¿qué está haciendo ese niño durante todo el día? Si tiene exposición a la luz natural, si hace actividad, si ve otras personas, cómo se alimenta, cómo son esas rutinas de la noche, si hace siestas en el caso que todavía siga descansando durante el día, a qué hora realmente lo estamos acostando, si nos estamos tomando ese momento de conexión en la noche o estamos, digamos, haciendo como una carrera contra el reloj, para que el niño sí o sí se duerma lo más rápido posible, porque en definitiva todos estamos como muy acelerados, ¿no? Y bueno, y ni que hablar que nosotros somos modelos para los niños. Si el adulto está acelerado a la hora de la noche, lógicamente, cuanto más queremos nosotros controlar el descanso, claramente menos lo vamos a poder controlar. Entonces, bueno, hoy hay toda una cuestión de... Viste que hay mucha sobreinformación en relación al descanso también, y muchas teorías diferentes. Entonces, claro, las familias se sienten abrumadas y, bueno, van al pediatra y les dice una cosa, van al psicólogo y les dice otra, hoy en día Google nos dice otra.
Google nos dice otra, perdón la interrupción. Sí, no, decime. No, digo que Google nos dice otra, aparecen Sí, Google les artículos. dice otra, tal cual. Entonces, claro, hay mucha sobreinformación, pero eso es re importante. El sueño es uno solo e impacta totalmente lo que nosotros hacemos en las 24 horas del día. No es solamente ese momento particular de esos últimos minutos de la noche. Estamos tratando en estos tiempos de recuperar un poco la cultura de la importancia del sueño, porque, corregime si yo estoy equivocado, Elian, ¿no? Uno es de una generación donde los padres de uno, a veces en sus historias de trayectoria de vida, en el esfuerzo del estudio, del trabajo y esto, una de las cosas que se ponderaba era el poco sueño. Yo me acostaba a la 2 de la mañana y a las 7 de la mañana ya estaba levantado para hacer esto. Entonces vos de alguna manera culturalmente te formás restando la importancia al sueño y la importancia vital que tiene que tener por decirlo de una manera brusca, una cargada de pilas, como puede llegar a ser una cierta cantidad de horas de sueño que el cuerpo, el cerebro, todos necesitamos. 100%. De hecho, el descanso, digamos, cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro está muchísimo más activo durante el sueño que en la vigilia, cuando estamos despiertos. Y hoy, en la cultura en la que vivimos, siento que el éxito lo estamos poniendo en la cantidad de actividades que tenemos en el día y llenarnos la agenda, y no nos damos cuenta que en realidad el verdadero éxito está en el descanso que estamos teniendo. Porque justamente mientras estamos durmiendo estamos mejorando nuestro sistema inmunológico, estamos mejorando nuestra gestión de emociones, estamos haciendo una recuperación física de todos nuestros tejidos, nuestros músculos, estamos haciendo una recuperación cerebral, estamos impulsando nuestra creatividad, nuestra imaginación. Entonces hay un montón de cosas que tienen que suceder y que deben suceder cuando estamos descansando, que nos harían personas mucho más funcionales y mucho más productivas al otro día. Uno se pregunta si de alguna manera estábamos hablando en un momento de los tiempos que estamos viviendo y de un poco de este signo del tiempo que estamos viviendo, y voy a apelar también a las mamás y a los papás de niños chicos, ¿no? Que de alguna manera son los protagonistas de esta conversación. Y uno se pregunta si, en función de la vida que se está viviendo ahora, de lo permisivos que también nos hemos vuelto los padres, hablando de niños chicos, los niños no tienen como una especie de sueño fraccionado. Voy a poner un ejemplo bien claro. Las infancias que van a la escuela de mañana, que de repente los que los pueden llevar en auto y tienen una distancia un poco más larga para recorrer, sabes, te consta que tu hijo no tuvo la cantidad de horas necesarias de sueño durante la noche, hace otro sueño mientras va al colegio y después otro sueño más cuando vuelve del colegio. Es verdad, y por eso estamos generando como todas estas conversaciones y ponerlas sobre la mesa, porque es re importante que las familias entiendan que el sueño, la arquitectura de sueño se tiene que comportar de forma lo más uniforme posible, más allá de los despertares que puedan haber en la noche, dependiendo si hay una mamá que está amamantando, si todavía le están dando la mamadera, o si el niño se levanta simplemente porque los necesita o porque tiene miedo, pero sí es importante que el sueño sea uniforme, ¿no? En el mismo bloque de horas, más allá de que después en los niños más chicos necesiten sus siestas en el día, pero no alcanza con hacerlo de forma fragmentada, porque si no, no alcanzamos a llegar a todas las fases y todos los ciclos de sueño de corrido que se necesitan para hacer realmente la recuperación física y cerebral que el niño necesita. Quiero ir a los bebés, Elian. Viste que cuando se habla de los bebés, una de las cosas las que más se comenta es si el bebé nos deja o no nos deja dormir de noche. Por lo tanto, él o ella no duermen de noche. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con esos bebés? ¿Y cómo podemos trabajar también en el sueño de ellos? Bueno, el bebé, la realidad es que sobre todo en los primeros 3 años de vida, vos pensás que el 80% de la plasticidad cerebral se da en esos primeros 3 años. Entonces los papás, los que nos están escuchando o nos escucharán, tienen que entender que hay muchos saltos del crecimiento, muchos hitos en el desarrollo en muy poquito tiempo. Cuando uno se quiere acordar, el bebé está rolando, el bebé por primera vez está comiendo, el bebé está gateando, caminando, balbuceando, diciendo palabras, y todo eso pasa en un margen muy cortito de tiempo.
todos esos hitos del desarrollo pueden generar, digamos, curiosidad o desajustes a lo largo del descanso en la noche, porque a quien no le pasó de que el bebé en la noche se levantara diciendo mamá, teta, porque había aprendido una palabra nueva, o que se pusiera a gatear porque quería explorar el mundo, y porque quería, digamos, desarrollar toda esa parte motora nueva para ese bebé. Entonces, sí, lo que las familias tienen que entender es que es natural, saludable y fisiológico que un bebé tenga despertares en la noche, porque los necesita por una cuestión de supervivencia, para poder forjar esto que yo les decía al principio, que se trata de establecer y consolidar un apego seguro. El saber que cada vez que yo necesito a mi mamá, a mi papá, o como esté conformada la familia, me levanto y voy a contar con su compañía. Y eso es lo que nos va a dar una seguridad a futuro, en el corto o mediano plazo, para que el niño se sienta relajado y realmente duerma, como se dice vulgarmente, de tirón, más allá de que todos tenemos micro despertares a lo largo de la noche, incluso nosotros los adultos. Es que estaba pensando algo que quizás sea una tontería, ¿no? Pero en el trayecto de la infancia, y estoy hablando desde bebé en adelante, yo calculo que debe haber un cambio, lo voy a entrecomillar también, capaz que un cambio brusco en lo que tiene que ver con las rutinas cuando empezamos a institucionalizarnos. Estoy hablando del jardín de infantes, estoy hablando de la escuela, donde ya la rutina cambia un poco y empiezan a aparecer las obligaciones, por decirlo de alguna manera, o las responsabilidades de cada uno que también le caben a las infancias, ¿no? Porque hay que levantarse a tal hora, porque hay que ir al jardín o a la escuela o lo que fuera, y que eso de alguna manera, ese cambio de rutina debe incidir no solamente en el sueño, sino en la cantidad de horas y en la calidad del sueño de los niños. Totalmente, por eso es tan importante que las familias puedan hacer red con esas instituciones educativas, maternales, jardines, escuelas, poder pedir que esos jardines entreguen una especie de registro o bitácora de sueño para saber cómo han observado a ese bebé o ese niño, en qué horarios durmió, cuánto tiempo durmió, porque eso nos da la información a nosotros de saber cómo tenemos que actuar en la noche, a qué hora podemos, alrededor de qué hora podemos acostar a ese niño, dependiendo si hizo una siesta muy tarde, si hizo una siesta muy temprano y hace muchas horas está despierto y no va a resistir, o se va a generar el sobrecansancio. Tenemos que hacer como este trabajo en equipo, y por lo que también estamos haciendo estos talleres en las instituciones educativas y fomentando que los educadores, las maestras, se puedan interiorizar y formarse lo más posible en la importancia del descanso. Es recomendable, Elian, que en escuelas de tiempo completo se inculque la cultura de, aunque sea un pequeño descanso, un pequeño corte y un pequeño descanso. Cuando estoy hablando de un descanso, estoy hablando de ponerse en posición horizontal y tratar de conciliar el sueño. No soy especialista, pero el tiempo que sea recomendado para un niño. Mira, en la etapa preescolar es muy recomendado. O sea, sería importante que todas las instituciones educativas pudieran tener ese momento de reposo, digamos, del cuerpo, más allá de que algún niño duerma o no duerma. Ya en la etapa escolar, el niño, la realidad es que no necesita esa siesta, salvo que esté enfermo o alguna eventualidad. Pero sí sería súper importante que en las instituciones educativas se pudieran poner como estas pausas conscientes, porque uno no necesita dormir, pero sí necesita una recuperación física, el reposar un poco el cuerpo o el tener alguna actividad de calma en la mitad de la jornada para no estar todo el tiempo, ¿no?, como con estímulo constante. O sea, poder ya desde chicos concientizar esos momentos de atención plena, así sea pintar un mandala, así sea ponerse a dibujar, así sea leer un libro. Los estándares de tiempo de sueño son iguales para los niños que para los adultos. Viste que uno es de la cultura de las 8 horas. Las 8 horas aparece como un bloque del tamaño de la muralla china, viste, a la hora de hablar de las horas de sueño ideal. ¿Es igual para los adultos que para los niños? No, no es igual. En los adultos, las academias de sueño recomiendan en general rangos de entre 7 a 9 horas para los adultos, siempre valorando, digamos, la observación personal, ¿no? Cuán funcionales estamos al otro día, si necesitamos siesta. Un adulto que necesita siesta en la mitad de la jornada para poder llegar a la noche con más presión de sueño,
es de alguna manera como una bandera roja para nosotros. Una cosa es dormir una siesta cortita, como se acostumbra, por ejemplo, mucha gente en el interior del país, y otra cosa es tener que un adulto dormir una siesta de 2 horas para poder llegar funcional a la noche, ¿no? Son como banderas rojas que nosotros tenemos que ir identificando, por más que estemos un poquito más alejados de los rangos recomendados. Ya en el caso de los niños, las academias de sueño hablan de mayor cantidad de descanso, ¿no? Entre 10 horas, 12 horas, dependiendo un poco la edad del niño, la etapa evolutiva en la que esté. Se han hecho, capaz que utilizo, que me expreso mal, pero yo sé que tú me vas a entender y si tenés el término correcto para corregirme te lo agradezco. Pero se han hecho exploraciones neurológicas para saber cuál es la incidencia que tiene en el cerebro de los niños las horas de vida de descanso. Sí, hay muchas investigaciones y muchos papers, digamos, de esto que vos estás mencionando, en donde justamente habla de que cuanto mejor descansamos de niños, mejor calidad de vida o, bueno, menos enfermedades neurodegenerativas, menos diabetes, menos hipertensión, hay un montón de cuestiones orgánicas, incluso en cuestiones hasta respiratorias. Si nosotros de chicos identificamos que un niño, por ejemplo, ronca o duerme con la boca abierta, eso lo podemos ya ir corrigiendo y atendiendo desde niños para que después no genere, digamos, cuestiones orgánicas y funcionales que nos pueden determinar dolores de cabeza, bruxismo, apneas de sueño y trastornos de sueño muchísimo más importantes. Quiero volver un poco más al principio de esta conversación, Elian, porque se me acaba de venir algo a la cabeza en lo que tiene que ver con las... Cuando te hablo de bibliotecas, te estoy hablando de bibliotecas domésticas intrafamiliares, ¿está bien? No estoy hablando de la academia. Cuando el niño es muy chiquito y duerme, que hay familias que de pronto están a favor del silencio total en la casa. No estoy hablando de la noche, te estoy hablando de esas siestas cortas o esos entresueños que se pueden llegar a dar durante el día. Y hay otras familias que dicen que no, que la casa tiene que funcionar de manera normal, con sus sonidos, con sus ruidos, para no condicionar tanto el sueño de ese niño, que en algún momento también va a ser un adulto, y quizás esa cultura de sueño incida en su calidad de sueño cuando ya es una persona grande. Es verdad. La idea es que los descansos que se hagan en el día pueda seguir, digamos, la casa funcionando con la mayor normalidad posible. Uh-huh. Sí es verdad que hay niños o bebés, sobre todo, que son muy curiosos de lo que está pasando en el alrededor, entonces si eso está impactando de alguna manera en la cantidad de tiempo que descansa, podemos utilizar aplicaciones o máquinas de ruidos blancos, lo más homogéneos posibles, lo más parecido a un ventilador o un aire acondicionado, para camuflar los sonidos del ambiente justamente. Hablabas también, vuelvo también al principio de esta charla que estamos teniendo, hablabas de ese apego que se da cuando hablamos de un bebé a la hora del sueño. ¿Cómo se logra después el desapego para lograr independencia a la hora de dormir? Todos sabemos, y además creo que hay 1000 historias en lo que tiene que ver con eso, de familias que formaron camas de 3 que después son muy difíciles de deshacer también, porque además eso también influye en el conciliar el sueño para el más chico, ¿no? El sentirse solo, el sentirse abandonado cuando de repente estuvo, no sé, muchos meses, un año, quizás más, durmiendo con o entre sus padres. Sí, es verdad. A ver, acá lo importante es que todos podamos entender que el sueño es madurativo. Entonces, en la medida en que nosotros vamos creciendo, en tanto y en cuanto crecemos, nosotros nos vamos sintiendo más seguros y más confiados, mientras en los primeros años de vida nosotros hayamos podido generar este apego seguro, que no es ni más ni menos que hacerlo con amor, con respeto, entendiendo la fisiología del sueño, los despertares como algo saludable, en donde podemos tener un montón de herramientas, sí, obviamente en mis asesorías de sueño o con otros colegas, para poder mejorar la calidad del descanso de la familia y la cantidad de tiempo. Pero en tanto y en cuanto se genere ese apego seguro, en la medida que ese niño va creciendo, vamos a ir generando rutinas que vayan trabajando en mayor autonomía, ¿no? Y que se vayan sintiendo confiados. ¿Se entrena el sueño, Elian? Te voy a poner un ejemplo bien claro. Yo tenía un amigo mío de toda la vida que hicimos
la jardinera, la escuela, el liceo juntos, que una de las cosas que a mí me admiraba era que en su casa a las 8:30 de la noche había que estar en la cama, ¿no? Y que de alguna manera mantuvo, ahora de veterano como yo, esa cultura del sueño. Te repito la pregunta, ¿se entrena el sueño? El sueño no se entrena, Cairo, el sueño no se entrena, a entrenar vamos al gimnasio, Ujú. pero la realidad es que el sueño no necesitamos entrenarlo porque de hecho los bebés duermen desde el útero materno, o sea, nunca hacemos un entrenamiento de sueño, sí lo que hacemos es generar pautas de higiene de sueño saludables y adaptativas para ese niño y para la familia, con eso que vos mencionás, ¿no? Tener horarios parecidos para acostarnos y para levantarlos, como le pasaba a tu amigo, tener horarios para comer, pero digo, esto es lo mismo que con la alimentación. Nosotros vamos enseñando que no podemos comer comida chatarra todos los días, ¿no? Tenemos que comer saludable. Entonces vamos enseñando pautas de higiene, de alimentación y de descanso para optimizar, digamos, el clima familiar. Volviendo al sueño y a los niños, porque siempre que pensamos en educar a los más chicos y en poner límites, ¿no? Que es algo que de alguna manera se ha ido diluyendo o ha ido cambiando con el correr del tiempo, siempre pensamos que poner límites siempre los estamos poniendo en el estado consciente de las personas. El sueño, ¿qué importancia tiene en lo que tiene que ver con poner límites y la educación de los más chicos? Muchísimo, muchísimo, y sobre todo porque yo siempre invito a las familias a hacer determinados acuerdos Ujú. familiares con sus hijos, ¿no? Esto de, cuánto tiempo antes, por ejemplo, los niños que tienen los dispositivos electrónicos tienen que entregar el dispositivo antes de acostarse a dormir, cuál va a ser la rutina. Lo importante de las rutinas justamente es eso, la constancia y la repetición. En la medida en que nosotros vamos generando estos acuerdos familiares, todo va sincronizándose muchísimo mejor y uno no necesita entrar en conflicto en el último tramo del día. El problema es cuando no hay rutinas, cuando hay desorganización y uno todo el tiempo tiene que estar poniendo límites que en definitiva terminan no siendo ni siquiera firmes, sino que terminan siendo como muy frágiles Está bien. por estos cambios o desorganización en las rutinas. ¿Qué te parece, Elian, si te animás y hacemos un punteo de lo que se va a tratar en este evento al que hacíamos referencia al principio de esta conversación? Sí, claro, los invitamos a todos a la Expo Bebé en el LATU el sábado y el domingo, que van a tener un montón de stands con muchos productos y artículos que tienen todo que ver con la infancia, para embarazadas, para niños. Van a haber un montón de talleres y charlas, entre ellas mi charla de sueño, Duermo Luego Existo, que es como me gusta ponerle a mis charlas. El Ujú. sábado a las 11:30 de la mañana es la de sueño, pero pueden ver en el cronograma, en la página de Expo Bebé, toda la cantidad de charlas de lactancia, de sueño, de alimentación para bebés, para niños en la etapa preescolar, y un montón de cuestiones que tienen que ver con crianza positiva, con puesta de límites. Bueno, me parece que es algo súper económico, es una gran inversión que pueden hacer y que pueden conseguir sus entradas a través de Red Tickets. Elian, te hago una última pregunta antes de despedirte, perdón, pero se me acaba de venir a la cabeza, ¿no? Sí, claro. Una de las cosas que me parece que tiene el sueño en los niños, lo tratamos en un momento de esta conversación, tiene que ver con una sensación de seguridad que tiene que sentir el niño. Algunos duermen con la luz totalmente apagada, en unas casas se duerme con una lucecita prendida, pero también están los elementos de seguridad. Cuán importante es que como adultos estemos atentos a lo que puede ser un elemento de seguridad para una niña, para un niño, llámese una muñeca, llámese un oso, llámese, igual no importa, un leguito chiquitito así. ¿Cuánto tenemos que nosotros también los adultos fomentar ese vínculo para lograr por lo menos un primer camino de seguridad a la hora de dormir solos?
Totalmente, está buenísima esa pregunta y yo creo que ya desde las primeras etapas de vida, sobre todo no antes de los 6 meses, porque la idea es que antes de los 6 meses los bebés duerman, digamos, en la superficie en la que uno haya podido o elegido que duerma, que sea totalmente y esté totalmente vacía por un tema de seguridad y de lo que se llama sueño seguro, pero a partir de los 6 meses es muy importante poder ir introduciendo apoyos de sueño, que puede ser esto que vos planteás, ¿no? Los típicos muñecos de apego o algún osito de peluche, digo, todo que sea de forma segura, donde los adultos también muestren cariño y amor por ese artículo que uno haya elegido, para que el niño en algún punto también lo modele. Hay niños que lo eligen, hay niños que no es obligatorio, ni tampoco hay que hostigarlos para que lo elijan, pero está bueno como ir introduciendo. A veces para algunos es el chupete, para otros puede ser un objeto de apego, puede ser un pañuelito de su mamá o de su papá. Hay diferentes herramientas, digamos, que hoy podemos utilizar como apoyos de sueño, además de, por supuesto, lo más importante, que es la presencia de su mamá y de su papá. Es conveniente darle una, siempre y cuando sea también una iniciativa del niño, ¿no? Ponerle un nombre. Cuando estoy hablando de un nombre, estoy hablando de un nombre propio, buenísimo. ¿No? Bueno, Elian, un placer conversar contigo. La verdad es que es muy, muy interesante y me parece que está muy bueno en estos tiempos revalorizar la importancia que tiene el sueño. En este caso nos centramos en los bebés y en los niños, pero también está bueno pensarlo para nosotros, para los adultos. ¿Y quién te dice si nosotros de esta charla no podemos tomar algo, aunque sea pensado para bebés y para niños, no lo podemos tomar para nosotros mismos también? Ojalá que sí, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran seguimos ampliando la información, pero está buenísimo que el descanso se ponga sobre la mesa y tomemos todos conciencia de su importancia. La psicóloga Elian Silverman pasaba por Viva la Tarde. Muchas gracias por estos minutos, Elian. Gracias a ustedes.